Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bitconator. Hoy vamos a estar hablando de los patrones alcistas, patrones bajistas. ¿Existen patrones alcistas o bajistas como tal? Creo que hoy en día la mayoría de los traders cometen el craso error de considerar un patrón alcista o bajista y de entrar en operaciones en largo o en corto como consecuencia de este análisis. Hoy vamos a estar desmitificando todo lo que tiene que ver con este particular. Pero antes de arrancar con el tema y hablar sobre esta cuestión que me costó bastante entenderla e integrarla en mi propia práctica de trading, quiero invitarles a que formen parte de la plataforma Bitconator. El enlace lo tienen al pie de este video. Como ustedes saben, allí pues hay contenidos gratuitos, pueden interactuar conmigo o con otros traders, otros operadores, otros inversionistas, y también tenemos una membresía exclusiva de tan solo $6 a la que pueden formar parte y tener acceso a contenidos exclusivos, valga la redundancia. Además tenemos presencia en Twitter, en Telegram y por supuesto en este canal de YouTube, al que les pido se suscriban y compartan con aquellos que piensan que pueda ser de interés el contenido. Entonces, bueno, vamos a arrancar diciendo que el análisis técnico, o una parte del análisis técnico, contempla las figuras, los patrones, lo que a veces se conoce como patrones chartistas. No me gusta mucho la palabra chartistas, es un americanismo, pero bueno, así la utilizan la mayoría de los traders en español, o que hablan español. Y bueno, debemos empezar entendiendo que estos patrones o estas figuras no actúan por arte de magia. Es decir, hablamos de triángulos, de cuñas, hablamos de canales, formaciones de diamantes, etcétera, etcétera. Son muchas las figuras y los patrones que han sido identificados a lo largo del tiempo, pero ellos no operan por arte de magia. Un triángulo alcista, el precio va al alza. Es decir, no es un acto de memoria que usted tiene de memotécnica que usted tiene que hacer para entonces ser un trader exitoso. El que crea que eso es así, tan sencillo, pues evidentemente se va a dar cuenta en la práctica que no es la manera en que operan los mercados ni los activos en general, en la realidad. ¿Ok? Sin embargo, cada figura tiene una explicación que hay que estudiarla para entender. Si ponemos el ejemplo de un triángulo en la que la figura va comprimiendo el precio hasta un apex, como se llama en el análisis técnico, nosotros lo que estamos viendo allí, en el caso de que el precio se comprima hacia abajo, es que los vendedores están teniendo fuerza y los compradores están soportando quizás en una zona común. Es evidente que en este tipo de triángulos, la mayoría de las ocasiones los vendedores se imponen por encima de los compradores y el precio en consecuencia baja. Es decir, hay una explicación detrás de la figura, detrás del patrón. Igual en el canal pues vemos que hay una línea de soporte, una línea de soporte, una línea de resistencia, y el precio empieza a tocar resistencia, soporte, resistencia, y eso lo que indica es que hay un área donde los vendedores están dispuestos a tomar ganancias, y hay un área donde los compradores consideran el precio lo suficientemente atractivo para seguir comprando. Ese canal, que puede ser un rango si es horizontal, puede ser alcista si va hacia arriba o si va hacia abajo, lo que nos va a indicar es que debemos operar de soporte a resistencia y de resistencia a soporte. Pero hay razones. Lo que yo les quiero aquí dar a entender es que hay razones por las que la figura existe. La figura no existe simplemente porque hacemos un dibujo en un gráfico. El gráfico y el patrón es la traducción de lo que está pasando en el mercado con un determinado activo, es decir, las fuerzas de los participantes
son fuerzas compradoras y fuerzas vendedoras. Eso es todo. Entonces, si usted memoriza un patrón, una figura chartista, y la encasilla como una figura alcista, una figura bajista, es muy probable que sus operaciones no sean acertadas la mayoría de las veces. ¿Y por qué digo esto? Porque no existe como tal un patrón 100% alcista o un patrón 100% bajista. Cuando usted habla de un triángulo alcista o habla de un triángulo bajista, no significa que el triángulo al que usted ya está llamando alcista o bajista, de acuerdo a sus características, va a romper al alza si es alcista o va a romper a la baja si es bajista. Entonces, lo que está diciendo es que en un triángulo alcista hay mayor probabilidad de que la ruptura sea al alza, y es diferente. La diferencia es que si usted piensa que un triángulo es alcista, usted siempre va a considerar que la operación que debe hacer es una operación al alza. No va a considerar la operación en corto o la operación a la baja, porque yo encasilló que ese triángulo es alcista y los triángulos alcistas rompen al alza. No es así. Los triángulos se clasifican según las características que tienen, que ya les expliqué que estas características nos indican la fuerza o lo que está sucediendo entre vendedores y compradores. Usted ciertamente los puede clasificar en alcistas y bajistas, pero esto no significa que cuando usted dice alcista van a romper al alza y cuando dice bajista van a romper a la baja. Lo que significa es que hay una mayor probabilidad, palabra clave, probabilidad de ruptura al alza si es alcista y de ruptura a la baja si es bajista. El otro día estaba explicando un triángulo alcista, mejor dicho, no estaba explicando, no dije que era alcista, puse una figura en un chat y en realidad puse: esta figura está operando de libre. ¿Por qué puse esto? Porque hay numerosos libros y numerosos estudios de figuras en el análisis técnico. Inmediatamente alguien me preguntó: ¿ese triángulo es alcista, entonces entramos al alza? Bueno, primero que es una pregunta, que usted le pregunte a otro trader o que usted le pregunte a una persona si usted entra al alza o baja, es un error. Nadie puede darle esa respuesta. Nadie sabe para dónde va a operar el mercado, simplemente se manejan probabilidades. Lo que yo le dije fue: ya yo deseché esa idea de tener considerado los triángulos, las figuras en general, como alcistas o bajistas. Lo que sí te puedo decir es que este tipo de triángulo rompe en un 77% al alza y en un 23% a la baja. Por lo tanto, lo que debemos hacer es considerar ambos escenarios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy con este video. Las figuras no son alcistas ni bajistas, simplemente tienen una mayor probabilidad de irse al alza o una mayor probabilidad de irse a la baja. Y esos porcentajes están ya por ensayo y error, por estudio, están considerados. Es cierto que estos patrones han sido estudiados mayormente en la bolsa de valores, en los movimientos del mercado tradicional, pero también entienden que las criptomonedas son también un activo del análisis técnico general, a pesar de que es un activo bastante joven, apenas tiene 13, 14 años el tema del Bitcoin. Entonces, lo que hay es que aplicar la figura, ver las probabilidades y entender que cada activo es un mundo, que las criptomonedas son, por su, digamos, por su adolescencia, un poco más volátiles, pero que podemos, hasta que alguien haga un estudio o salgan los estudios de las probabilidades, usar la de los mercados de valores. ¿Dónde? Entonces alguien me preguntó: bueno, ¿dónde está esa información? ¿Dónde están los porcentajes? Alguien contestó: bueno, en cualquier libro chartista. Yo, investigando, hace muchos años conseguí un señor, un trader, debe estar en los 65, 66 años ahorita el señor, se llama Thomas Bulkowski, es un señor, un norteamericano, un trader muy exitoso que ha escrito varios libros. Y él tiene un sitio que se llama The Pattern Site, sería como el sitio del patrón, thepatternSite.com. No tengo ninguna afiliación con Bulkowski, no lo conozco,
ni hay ninguna intención mía para que ustedes vayan a visitar su web. Lo cierto es que este señor se dedicó a recopilar esta información y él no solamente reconoce y te dice qué tipo de figura, cuando un triángulo es alcista o cuando es probable que rompa la alza, cuando es probable que rompa la baja, cuando es de continuación. Habla de las cuñas ascendentes, cuñas descendentes, canales alcistas, rango, diamantes, todas las formaciones, y establece cuando hace el estudio dónde debe entrarse, dónde debe salirse y los porcentajes en que operan al alza, operan a la baja, y de cuántas veces se probó la figura y cuántas veces operó de acuerdo a la teoría que él establece allí. Es decir, allí está todo. Usted simplemente tiene que entrar a ese sitio gratuito, no tiene que comprar nada, gratuito, está allí, y consultar y entender que un triángulo que rompe al 77% al alza y rompe 23% a la baja no es un triángulo alcista. Es un triángulo que mayormente rompe el alza y que usted debe considerar tener una operación en largo o una operación en corto dependiendo de lo que haga. Eso es lo que yo me estaba refiriendo en ese video. Y una vez esto se integra en la práctica del trading, toda nuestra práctica cambia. Se ve con otros ojos las figuras, porque las figuras ya no son alcistas o bajistas, sino simplemente se sabe que hay que considerar ambos escenarios, incluso una lateralización en el que vemos que el precio siguió y pasó de largo del triángulo, y entonces lo que los analistas normalmente dicen: queda invalidada la figura. ¿Queda invalidada la figura? No, es que la figura, es decir, sí, se puede decir que es invalidada la figura, no es incorrecto per se, pero en realidad lo que sucedió fue que no operó de acuerdo a los porcentajes y de acuerdo al estudio que se ha hecho de esa figura, porque la figura per se no es algo monolítico que no se puede mover, no es algo que está escrito en un libro que alguien vio y que siempre tiene que operar de la misma manera. ¿Cuál es la única limitación que yo puedo ver en este sentido? Bueno, que la web de este señor Thomas Bukowski está en inglés. Pero yo les recomiendo, en este mismo video les hago una segunda recomendación. Traten de familiarizarse, si no hablan inglés, con los términos de trading en inglés. Porque lo que sucede es que muchos analistas traducen del inglés al español y además lo traducen de manera literal y no se entiende o se entiende mal. Y yo les recomiendo que vayan a la fuente original, en este caso inglés, en el mundo del trading, la fuente original es en inglés, para que puedan entender realmente la motivación detrás del lenguaje preciso de lo que se quiso decir. Porque una traducción literal no necesariamente refleja lo que quiso expresar el autor. Bueno, eso, vamos a ver si hay algo más por aquí que yo noté que quisiera decirles. El patrón alcista versus el bajista, el idioma inglés y el pattern size. Bueno, básicamente les comenté todo lo que les quería decir, y quiero hacer hincapié en que a mí esto me costó mucho darme cuenta. Me costó unas cuantas operaciones fallidas en las que yo decía: pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Si esto era un triángulo alcista. Porque no es un triángulo, es un canal, es una cuña, es un banderín, es una bandera. Ya per se implica un cierto nivel de dificultad de diferenciar un triángulo de un banderín, de una bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si además de eso usted asume una posición monolítica, como hacía yo, y dice: esto es un banderín alcista, y ya usted se mete en una operación en largo y no opera pensando que esa operación puede romper a la baja, pues seguramente ese porcentaje que usted no está cubriendo, si opera, usted va a perder la operación. La operación le va a dar pérdida, va a ser fallida. ¿Ok? Yo, como les digo, yo esto lo aprendí, como dicen, sangre, sudor y lágrimas, y lo estoy compartiendo, y lo estoy compartiendo con ustedes porque me parece algo crucial que además nadie dice, nadie les dice a la hora de explicar la figura. Si te gustó el video, déjale un like. Además está decir, le doy las gracias a los miembros exclusivos que por los $6, pues yo lo considero como que
me tomé un café con ellos, que me brindaron un café, $6 mensuales. Si no quieres ser miembro exclusivo, pues es parte de la comunidad premium, o sea, gratuito, y de todas maneras los contenidos yo los sigo haciendo y los hago con el mayor de los cariños. Lo dejo hasta aquí. Espero que les sirvan. Compártanlo, a cuidarse, a divertirse.